Hola, mi nombre es Mila Bravo Sellés, profesora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universitat Politécnica de Valencia. Dedicaremos los próximos minutos a las medidas de desigualdad. Más concretamente, al terminar de visualizar este vídeo, el alumno será capaz de definir algunos de los más conocidos indicadores de desigualdad y pobreza, con el fin de analizar la distribución personal de la renta, considerando determinados matices, sobre todo cuando se hacen comparaciones entre países. Los contenidos que se abordarán vienen recogidos en este índice: uso de escalas de equivalencia, curva de Lorenz, coeficiente de Gini, índice de desarrollo humano, tasa de pobreza. Te preguntarás qué significado tiene la figura que aparece en la diapositiva. Veamos. Hemos dicho que uno de nuestros objetivos es conocer cómo se reparte la renta disponible entre los individuos de un país. No obstante, normalmente la información sobre la renta se refiere al conjunto del hogar. Esta información proviene de las encuestas de hogares o de presupuestos familiares. Para estimar la distribución personal de la renta a partir de la renta familiar, se recurre a escalas de equivalencia. En la Unión Europea suele usarse la escala OCDE corregida. Definiremos en primer lugar la curva de Lorenz como indicador del grado de desigualdad en la distribución de la renta personal. En el eje de abscisas se mide la proporción de la población. Se distinguen 10 tramos y cada uno de ellos representa un 10% de los individuos. La clasificación es de menor a mayor nivel de renta. En el eje de ordenadas se mide la proporción de renta. El gráfico de la diapositiva muestra una distribución absolutamente igualitaria. Es decir, al 20% de la población le corresponde un 20% de la renta disponible. Al 30% de la población le corresponde un 30% de la renta disponible. Y así sucesivamente. En este gráfico, por el contrario, se muestra que un 10% de la población recibe toda la renta disponible. El tercer gráfico representa una distribución desigual de la renta, pero distinta al caso extremo que acabamos de explicar. Aquí, al 10% de la población le corresponde un 2% de la renta disponible. Al 20% de la población le corresponde un 5% de la renta disponible. Y al 30% de la población le corresponde un 11%, por citar algunos porcentajes. A partir de lo aprendido, podemos afirmar que si consideramos dos curvas de Lorenz, la que se sitúe más próxima a la bisectriz del cuadrado responderá a una distribución más igualitaria. De la función de Lorenz se puede derivar el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini se calcula como el cociente entre el área A del gráfico y el área A más B. Conforme la distribución se vuelve más igualitaria, el área A del gráfico se hace más pequeña y por tanto la curva de Lorenz se acerca a la bisectriz del cuadrado. Al contrario, conforme la curva de Lorenz se aleja de la bisectriz del cuadrado, el área de desigualdad A se vuelve más grande. Para medir desigualdad, algunos índices utilizan diversas variables. El índice más extendido es el índice de desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas. Se calcula teniendo en cuenta, con diferentes ponderaciones, las siguientes variables: la esperanza de vida al nacer, el nivel de educación de la población, como un índice compuesto de la tasa de alfabetización y de matriculación en los distintos niveles de enseñanza, y el nivel de ingresos medido por el PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo. Al hablar de tasa de pobreza nos referimos al porcentaje de la población con renta inferior al 60% de la mediana de la distribución de ingresos. Como la renta media por habitante variará de un país a otro, hemos de tener cuidado con las comparaciones. Antes de acabar, revisaremos las principales conclusiones a las que hemos llegado.
Para el análisis de la distribución personal de la renta se utiliza como unidad básica el hogar. Los indicadores de desigualdad, curva de Lorenz y coeficiente de Gini consideran una única variable. El índice de desarrollo humano combina distintas variables. Al hacer comparaciones entre países en términos de desigualdad, hay que considerar que los niveles de renta varían en cada país. Muchas gracias por vuestra atención.